puedo marcar la diferencia. Entonces, vamos a, en primera instancia, invitar para que tome su tiempo de 15 minutos la doctora Carlota Julia López, abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en Derecho Privado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, amplia experiencia en asesoramiento a iglesias y ONGs, especialmente del ámbito evangélico. Expositora y disertante en congresos y conferencias, especialmente relacionados con dignidad humana, educación y niñez. Secretaria de la Fundación Santuario de Fe de Rosario, fundadora y codirectora general de Sembrando Valores SDF, cofundadora y expresidente de la Asociación Civil Abogados por la Vida de la provincia de Santa Fe, miembro de la Coalición de Mujeres Argentinas de Mujeres de Fe y cofundadora del movimiento global Civitas, este último con presencia en organismos internacionales, miembro del Consejo Argentino por la Libertad Religiosa, coordinadora general, equipos técnicos, abogados y miembro del Congreso Directivo Nacional de ACIERA, Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina. Damos el tiempo entonces a la doctora Carlota y la recibimos con un aplauso. Gracias. Bueno, un gusto y la verdad que un agradecimiento especial a la organización de este simposio. Nos hemos sentido, como las heces, perdón, porque soy de Rosario, no soy de Buenos Aires. Y el modelo que tienen es Messi, que es de mi misma ciudad, y bueno, a veces aspiramos las heces los rosarinos. Así que bueno, por ahí lo van a notar. Bueno, quería agradecer de manera especial a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por esta acogida tan especial. Nos hemos sentido verdaderamente como en casa y a los peruanos en general y disfrutar este momento de compartir. Bueno, me cuesta un poco el título porque soy más de la primera persona del plural que de la primera persona del singular. ¿Eso por qué me importa? ¿Y cómo puedo marcar la diferencia? Me gusta un poco, voy a bajar un poquito, me cuesta un poco, pero voy a empezar con mi presentación. Aquí tenemos para avanzar. ¿Por qué me importa? Creo que todos estos momentos que hemos vivido, esto es como un poco la síntesis de lo que cada uno de los panelistas ha expuesto. ¿Por qué me importa? Porque se trata de dignidad humana. Soy una trabajadora, una luchadora por la defensa de la dignidad humana en mi país y también en todos los foros en que puedo estar. La importancia de la dignidad humana, que la vida comienza desde la concepción y termina en la muerte natural. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, claro que me importa, porque me importa la dignidad humana y también como abogada me importa porque se trata de derechos humanos. Me impresionó mucho ayer el miembro de la Corte Constitucional que se refirió que libertad religiosa es constitución. Me pareció un concepto muy profundo y muy para analizar el tema de los derechos humanos. Y aquí vamos a hablar de que básicamente de lo que ustedes estuvieron también hablando y lo que estuvimos escuchando, de los planos de la libertad religiosa, que hablamos de un nivel individual, colectivo, pero también de la libertad religiosa y la incidencia que tienen las distintas confesiones a nivel social, la influencia en los valores y también como garantía del sistema democrático. Y en el plano individual, bueno, vamos a pasar un poco el tema de la libertad de conciencia, las íntimas convicciones y la relación personal que cada uno tenemos con el Ser Supremo en el que creemos y al que adoramos. En el plano colectivo, en el que me siento un poco más cómoda, y hablar de libertad de culto, libertad de asociación, libertad de expresión también, que va conjuntamente con el tema, porque a veces no vemos los espacios donde podemos manifestarnos en las redes, manifestarnos en los medios de comunicación.
donde a diario vemos el trabajo. Yo hacía como un ejercicio mental donde pensaba, ¿qué sería de las sociedades de América Latina y del mundo? Pero puedo hablar con mayor autoridad de lo que son las sociedades de América Latina sin el trabajo social de las comunidades religiosas. Y ahí yo puse un poco a manera ejemplificativa, pero podríamos hablar de muchas más. El trabajo social, la ayuda al prójimo, las obras educativas. En todos los niveles de la educación encontramos las confesiones religiosas, universidades, colegios, todos donde además de dar los contenidos curriculares se enseñan valores. Qué importantes que son las comunidades religiosas en el ámbito educativo, en el tema de hogar de niños, ancianos, en la parte hospitalaria, lo vimos en el COVID, cómo trabajaron médicos, enfermeros, organizaciones que tienen que ver en los conflictos. Recién estuvimos escuchando aquí en otra de la mesa a ir al pastor Chelamare que hablaba del trabajo que se hizo últimamente en Venezuela, el trabajo en los medios de comunicación con las limitaciones que tenemos nosotros, como decía, en el ámbito deportivo. Existen en el ámbito de la comunidad, muchos conocerán al Club River Plate, que no es tan grande como Newell's Old Boys de Rosario, pero ustedes conocerán a River Plate. Hace poco tiempo se abrió en River Plate una mesa interreligiosa para dar apoyatura a los jugadores de fútbol de River Plate. Ustedes saben que el tema antes era Mi hijo el doctor. Hay una obra muy famosa literaria que se refiere a eso, pero ahora es Mi hijo el futbolista. En Argentina es saber quién llega, quién es el nuevo Messi, y eso crea mucha presión en los deportistas y muchas cuestiones de salud mental, y por eso se ha escapado. Ya tiene River Plate, tiene su gabinete de salud mental, pero requirió de que las comunidades confesionales estén con presencia en ese lugar, dando apoyatura espiritual a los jóvenes. Hay mucho intento de suicidio, hay muchas adicciones por la presión que genera ser triunfador en ese ámbito. Y también en el ámbito de la cultura. Encontramos mucha incidencia de las distintas confesiones religiosas con manifestaciones culturales. Hoy le escuchábamos a Cristina que hablaba de la cultura, del arte, el arte como manifestación también tiene su lugar. ¿Qué hablar históricamente? Si vamos a los clásicos que expresaban su fe a través del arte, bueno, ha quedado evidencia de los trabajos de Miguel Ángel, de todo eso, ese arte, esa generación, quería decir, no me salía la palabra, esa generación de artistas que expresaron su fe a través de su obra. Y ahora a otro tema que también en la causa de la lucha por la vida vamos a avanzar, es la influencia con valores. Y creo que el tema de los valores, yo juntamente con un compañero de fe he creado un grupo que se llama Sembrando Valores, donde en ámbitos en que a veces no nos es permitido expresar de forma abierta cuál es nuestra fe, pero sí donde se nos es permitido expresar nuestros valores en ámbitos empresariales y profesionales, vamos llevando nuestros valores, los valores que tenemos en común. Nosotros sufrimos, y después voy a hablar un poco más profundamente sobre el tema de las ideologías llamadas progresistas, pero también el avance del materialismo, del consumismo y muchas cosas que padecen hablaba hoy recién el defensor de Colombia, hablaba de los conflictos armados de su país, pero también en los temas de las guerras que hay, el sicariato en países donde el tráfico de estupefacientes se ha vuelto un gran negocio y donde muchos jóvenes son llevados no solo a las adicciones, sino también a trabajar en función de esas organizaciones mafiosas. Entonces, ahí, ¿qué hacen las confesiones religiosas? Yo le puse son ese anticuerpo que está ahí, esa sal,
esa levadura que leuda la masa, como decimos los cristianos, es eso que impide que avance muchas veces todo esto, lo malo que está avanzando en el mundo. Y por último, en esta síntesis que quise hacer, es también la libertad religiosa es garante del sistema democrático. Vemos cómo los gobiernos autocráticos lo primero que quieren hacer es impedir que haya voces divergentes. Es un pensamiento único que se quiere imponer. Y la libertad religiosa no tiene cabida en esos lugares. Y en cambio en el sistema democrático, la existencia de una pluralidad de creencias y pensamientos es lo que garantiza la existencia de ese sistema democrático. Y ahora quiero pasar, que me quedan pocos minutitos, a cómo puedo marcar la diferencia. Y la respuesta siempre estará en la acción. Yo soy una mujer que no vengo de la cátedra y vengo mucho de la experiencia, de la praxis. Y soy una mujer de acción, donde me gusta organizar grupos para defender en las cosas en las cuales creo. Creo que también tenemos los que gozamos de libertad religiosa, la tenemos que usar con un compromiso. También con la adecuada comunicación, esto da para mucho más. Lo que debe ser una adecuada comunicación de aquellas cosas en las cuales creemos. Y también la relevancia de una adecuada estrategia. Muchas veces fallamos, y yo lo noto en el ámbito, y permítame que sea autorreferencial, porque soy una apasionada de la lucha por la dignidad humana y la lucha por la vida, especialmente la del niño por nacer. Y creo que a veces equivocamos las estrategias, y creo que es importante que podamos marcar la diferencia. Y otro tema que quiero hablar es el tema de la ideología. Escuchando a muchos de los exponentes, pero especialmente me quedé, creo que Julianes, de Bogotá, que habló ayer, y él hablaba del tema de las ideologías. Creo que pasamos a otra etapa. En un punto a veces hemos, entre comillas, competido contra otras creencias y en una carrera que a ver quién tiene más adeptos o quién tiene más derechos, pero creo que tenemos ahora un enemigo común y que en Argentina lo vemos manifiestamente a lo largo de los últimos años, donde se han dictado leyes como la de llamado matrimonio igualitario, como las de identidad de género, como la ley de legalización del aborto, que más que nada crea el derecho a abortar. Y ahora lo estamos viendo también con la educación que se quiere imponer, y muchas provincias de nuestro país han impuesto la perspectiva de género, que en realidad es ideología de género. Y también el tema de lo que vemos, hay 8 proyectos con estado parlamentario de eutanasia, que en realidad es suicidio asistido. Entonces aquí yo me tomo la libertad de poder expresar lo que dice el apóstol Pablo y que ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Y el apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Es no conformando. Y cuando se habla de conformar, no es en un sentido de conformismo, sino no tomen la forma que toma el mundo, sino que transformen su mente y traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Y cuando estaba escuchando un panel anterior me vino algo que es, si no lo leyeron, les recomiendo que lean la encíclica Magnificat Humanita del Papa León XIV. Y ahí el Papa hace un parangón entre 2 construcciones arquitectónicas. Una, la Torre de Babel, y otra son los muros que construyó Nehemías, los muros de Jerusalén. Y él habla de otro tema, pero me interesó mucho porque él dice que hay distintas motivaciones. La Torre de Babel es una torre en que las personas individualmente y egoístamente querían llegar a Dios. La construcción de los muros de Jerusalén por parte de Nehemías fue una decisión generosa, donde alguien que estaba muy cómodo sirviendo a un rey, donde nada le molestaba, escuchó que su pueblo estaba en gran escarnio y tuvo la decisión y hasta la necesidad compulsiva de ir en pos de ellos.
Pero me acordé también en ese acto compasivo que tuvo Nehemías y en esa decisión de construir un muro colectivo para proteger a Jerusalén, para proteger a sus generaciones. No solo es para proteger a lo que creemos, pero era como ese que cuida a su religión. Después hay alguien que tuvo compasión, dice en el libro de Lucas, que Jesús vio a la multitud y que eran como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Es cuando nosotros como religión, como creencia, queremos alcanzar a otros con nuestra fe. Pero hay otro versículo que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando comenzaba el ministerio apostólico de Pablo, y dice que tuvo la visión del varón macedonio, que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y creo que nosotros podemos marcar la diferencia rompiendo estructuras y yendo aún por aquellos que tienen ideologías distintas, ideologías no solo distintas, sino contrarias a las nuestras. Y que esa compasión y ese amor, me gustó mucho, Cristina, tu exposición, por eso te vuelvo a mencionar, que habló de ese amor. Nuestras creencias y nuestra fe siempre nos llevan al amor y al amor del prójimo. Y marcar la diferencia creo que la podemos hacer cuando rompemos todas esas estructuras y vamos con las comunidades LGTB, con las comunidades que quizás nos dicen antiderechos, con aquellos que están a favor del aborto, cuando nuestra compasión y nuestro amor nos lleva a romper nuestros prejuicios y nos lleva a ir más allá. Creo que este momento de reflexión, lo mío no es muy jurídico hoy, pero sí nos ayuda a llegar a la conclusión de que vayamos a romper con nuestros prejuicios y estructuras y a tener compasión aún por aquellos que nos hacen el mal. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carlota. Ahora vamos a ir inmediatamente a presentar a nuestro próximo